Bien, y de nuevo en Triana, como siempre decimos al empezar las tertulias. Ricardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted? Pues muy bien, ayer tuvimos aquí el pregón taurino de Triana, que lo dio un magnífico pregonero, además amigo mío, también periodista, Miguel Ángel Moreno, que está ahora mismo dirigiendo la radio del Sevilla y que estuvo conmigo en COPE, estuvo en Radio Meridional, Radio Andalucía, en muchos sitios, vamos. Y lo pasamos muy bien. Pero hoy traemos un personaje también importante, un personaje de la ortodoxia del flamenco. Claro, sí, hoy estamos con Manuel Martín Martín, que yo creo que más bien entrevistarlo nosotros, él nos tiene que entrevistar a nosotros. Bueno. Porque tiene todos los palos para que sea el que nos entreviste, porque es periodista, es escritor, es presentador, es conferenciante. O sea que, Manuel, encuéntrate como en tu casa y que falta poco para la Feria de Sevilla ya. No siga porque el INE me va a culpar a mí del paro. Don Manuel, buenos días. Buenos días, don Carlos. Pues un saludo muy cordial, es un placer tenerle aquí con nosotros. Un hombre que nació en ese lugar que llevamos la sartén de Andalucía, en Écija, así que son como los toreros buenos, hasta gitanos, ¿no? Y después, ya a los 14 años, empezó ya a rodar por la vida y a tener inquietudes, ¿no? Ya desde el colegio, ¿no, don Manuel? En el instituto, ahí organizamos Eso fue muy simpático, me parece que lo he contado muy en contadas ocasiones, vamos. Resulta que era el furor de la Beatlemanía, entonces los Beatles estaban en toda su sazón y nos juntamos tres amigos que había que despertar la inquietud y el interés por el flamenco. Entonces en el Casino Artesano alquilamos el local, aquello grandísimo, claro. Lo que no teníamos conocimiento nosotros sabíamos lo que queríamos escenificar, que era la difusión del flamenco y sobre todo los palos que por entonces se llamaban básicos o fundamentales. Teníamos un compañero de instituto que tocaba la guitarra decentemente, daba sus notas, teníamos los cantadores todo previsto, que desde ese punto de vista conceptual estaba bien pergeñado. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, aquello fue un auténtico desastre, porque se nos ocurrió poner enfrente una barra y allí todo el mundo dándole al vaso, aquello allí no se escuchaba absolutamente nada, ni las tonalidades siquiera de la guitarra. Hombre, no es que tampoco los cantadores fueran pasados por un conservatorio de música que tampoco existía. Y ahí mire por dónde que aprendí yo que había que cambiar muchísimas cosas en el mundo del flamenco. Entonces siempre tuve una obsesión, que es el orden dentro del desorden. Desde el punto de vista organizativo había que cambiar muchísimas cosas, sobre todo en el hecho escénico. Si tú quieres que te respeten este hecho diferencial de la cultura andaluza, pero claro, aquello que se convirtió en una verbena, en una caseta de feria con mal sonido, había más ruido que música, pero bueno, a mí al menos me despertó no ya la conciencia, pero sí los criterios los que había que luchar a partir de entonces. Hay que decir que don Manuel Martín, entre sus inquietudes, se viene después a Sevilla. En Sevilla estamos en la época, yo estaba arriba, cuando él estaba abajo, en el sentido de que yo estaba en Radio Andalucía y él estaba en la parte de la redacción abajo con José Javier dirigía aquello. Sí, y Barra, ¿no? También estaba de coincidio contigo. Yo estuve colaborando muchísimos años en el Correo de Andalucía, de la mano precisamente de un trianero muy amigo, Emilio Jiménez Díaz, sí, que formó, yo creo que marcó, no se ha ponderado suficientemente, pero yo creo que con Emilio, con el gesto y la valentía que tuvo, marcó un antes y un después en la crítica flamenca, porque él conformó un grupo que se llamó el Correo Flamenco. Entonces se editaba en el Correo de Andalucía varias páginas. Ya estamos metidos prácticamente en los principios de los 80. La mayoría veníamos de la revista Sevilla Flamenca, de colaborar en la revista Sevilla Flamenca, y ese equipo atendió a la divulgación y a la difusión del flamenco desde distintos puntos de vista. Porque lo bueno que tenía el equipo es que la diversidad, no había el pensamiento único. Había quien propugnaba una estética, había quienes propugnábamos otra, dentro de lo que cabe, porque aunque esto es apasionado, ¿no? Pues había
el respeto que cabe entre personas formales y sensatas. De vez en cuando salimos un poquito a la gresca, pero yo creo que eso contribuyó en gran parte, algún día lo estudiarán los que han de venir, en la difusión del flamenco desde Sevilla. Es más, yo creo que se establece también unos preceptos y unos cánones de cómo ejercer la crítica flamenca. Hombre, nosotros habíamos aprendido de grandísimos maestros, ¿no? Ya hemos contado aquí con Manfredi, con Pepe Soyo, con Miguel Acal, con José Antonio Blázquez, con Amor Rodríguez, gente todas encantadoras, que en 2 frases te reducían sincréticamente lo que era la enciclopedia del flamenco. ¿Por qué? Porque lo basaban en las vivencias. Nosotros, a partir de estos maestros y amigos, pues tuvimos que bifurcar la atención no solamente en la vivencia con la época que nos había tocado vivir, sino también con el trabajo de investigación, que eso quizás lo que le faltó a nuestros maestros. Bueno, no puedo olvidar a Manolo Barrio. Manolo Barrio en sus páginas de ABC también, con independencia de que cada uno, insisto, escribía entonces desde la libertad de expresión, claro. Don Manuel, para ir introduciendo un poco al personaje dentro de la entrevista, don Manuel es socio supernumerario de la Real Academia de Ciencias y de las Bellas Artes de Vélez de Guevara. Además es premio extraordinario en muchísimas cosas, medallas de oro, consideraciones, conferenciante, hombre que también colabora con la UNESCO, incluso en los proyectos internacionales sobre el flamenco, la divulgación, su esencia y su ortodoxia. Y también, naturalmente, vamos a hablar de su obra escrita. Como conferenciante, singular, y deja trazos y trayazos realmente importantes. Su forma de interpretar el periodismo son preguntas muy cortas, con sentencias prácticamente que la dirige al conferenciante, me refiero en este caso al tertuliano o al entrevistado, para hacerle reaccionar también con algo sensato, es decir, le obliga en la entrevista a que no diga cualquier cosa, sino que piense lo que tiene que decir. Y entre ellos también quiero decir que aportó casi toda la información que hubo para conceder la 5ª llave del cante a Foforito, ese hombre que nos viene de Puente Genil, de esa tierra del Imperio Romano y del Terrible, que también se encuentra en ese lugar, y a partir de ahí empieza a escribir. Foforito, perdón, que le mandamos desde aquí un saludo. Y un abrazo muy grande, porque aparte de que es un maestro que ha escrito un capítulo de oro en la historia del flamenco, como amigo es para quitarse el sombrero. Así que para él y para Maribel, sus hijos y sus nietos, desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, ahora vamos a empezar la entrevista para aprender algo de flamenco. Son 50 años de carrera, ¿eh? Claro. O sea que 40 y... me se ha venido a la mente, perdón, me se ha venido a la mente un periodista también de aquella época. Pues yo los conocí a todos de estudiantes. Yo conocía a Manfredi padre, que hizo un libro en aquella época. Y fue además pregonero de la Semana Santa de Sevilla, ¿eh? Manfredi padre nos sacó a nosotros, estoy yo en el Teatro San Fernando, creo que, tocándole a Naranjito, y esta pastora en el fondo sentada, mirándonos. Y luego después ya había a Manfredi ya cuando apareció por los años 60 y en la inauguración de los Gallos prácticamente, ¿no? Con Blázquez, que era mayor. Pero había un periodista ahí también que era Paco Millán. Sí, hombre, Francisco Millán, claro. Que había, porque recuerdo, porque tengo recortes de periódicos, había un periódico... mucho en la carbonería, Francisco Millán. Que se llamaba La Nueva Andalucía. Sí. Que estaba escribiendo Emilio Jiménez. Era muy buen cronista. Claro, yo creo que he querido diferenciar el cronista, el que se dedica a hacer reseñas, del crítico stricto sensu, ¿no? Sí. Y en sentido estricto, hombre, los críticos que han marcado aquí, porque hombre, cronista y como crítico también es José Luis Montoya. No podemos olvidar, ¿no? Claro. Salvador de Quinta, un cronista magnífico, como poeta de cómo era, el padre, magnífico. Y además, bueno, siempre con la palabra utrera en los labios de sus versos. Pedro de Miguel también escribió, también hizo crónica para ABC, y un magnífico aficionado, Pedro de Miguel, de las cabezas de San Juan. Por ahí si nos ponemos a hablar, mira.
la gente que había en Radio Nacional de España. Ahora, por ejemplo, en Jaén se va a celebrar la Semana de Estudio, una de las más prestigiosas que hay, y va a estar dedicada al que fue el crítico de flamenco precisamente más relevante, más significativo que ha dado el territorio jiennense, que es Rafael Valera Espinosa, que era director de la revista Candil. Mira, Jesús del Río en Cádiz, Gonzalo Rojo, o sea que es que en aquel tiempo había Juan de la Plata en Jerez, en aquel tiempo había una serie de críticos. Yo creo que es la época de oro de la crítica flamenca. Ahora, no es menos cierto una cosa, que quizá esa generación tenía que haberse abierto más a la libertad expresiva, por un lado, y por otra parte también atender más al hecho indagador, a la investigación. Digo porque por crear el perfil más completo. Los que veníamos en la generación subsiguiente ya enfocamos el hecho flamenco de otra forma, ¿no? Tanto desde la vivencia cuanto desde la investigación, ¿no? Pues entonces, claro, al principio yo recuerdo que en mis principios era el pensamiento único. En los 70 era el pensamiento único, la estética que propugnaba tal corriente flamenca era la que había que seguir, ¿no? Entonces, claro, eso nos impedía ver que otros horizontes se estaban abriendo, a lo mejor en otros territorios. Y ahí cometimos un grave error. Hoy, afortunadamente, a través de las redes sociales, pues estamos enterados de todo lo que ocurre. Oye, Manuel, una cosa que yo siempre, pero nunca he podido hablar con alguien que sepa el motivo del meollo. El festival ese famoso que se hizo en Granada, que donde estaba García Lorca, Zuluaga, el del año 22. ¿Eso es verdad que se hizo porque ya el flamenco carecía se le estaban incorporando cosas nuevas y quisieron hacer ese festival como para limpiar un poco la imagen del flamenco? ¿O qué fue? No sé, en eso hay varias teorías, hombre, que no dejan de ser hipótesis de trabajo, ¿no? Yo creo que en realidad lo que tenían muy buenas intenciones, pero partieron de un error. Y es que el flamenco estaba en el pueblo. Y en el pueblo no estaba el flamenco. El flamenco estaba en unos individuos muy concretos del pueblo. Porque ahora que estamos en Triana, no todos los trianeros cantan flamenco. Pueden cantar sevillanas, pueden cantar rumba, pueden incluso decantarse por el fandango. Pero el flamenco, en todo eso, el flamenco, el cante hondo, pues no. ¿Quiénes son? Pues lo hacéis los artistas que lo hacéis. ¿Entiendes lo que quiero decir? Don Manuel Martín, vamos a irnos después a la extensa biografía que tiene, sobre todo a la bibliografía, muchos libros, sobre todo muchas conferencias. Enrique el Bellizo, ¿por qué Enrique el Bellizo y la conferencia? Hombre, porque para mí es el patriarca de los cantes de Cádiz. Y aparte porque cuando, a través de otro amigo en los cielos del recuerdo, Fernando Quiñones, se crea la peña Enrique el Mellizo, pues resulta que yo me siento tengo el honor y el orgullo de ser socio de honor de esa peña flamenca. Y cuando te pones a indagar en su obra, sin él no hubiésemos llegado, a lo mejor no, seguro, a la época de oro del flamenco, porque discípulos suyos fueron tanto Manuel Torres como don Antonio Chacón, ¿no? La escuela de Cádiz, sin Enrique el Mellizo, no podemos circunscribirlo solamente a un personaje, ¿no? Pero vamos, sin el Enrique el Mellizo, el tronco familiar y sus aláteres, pues no existiría hoy Cádiz como núcleo fundamental del flamenco, ¿no? O sea que Enrique el Mellizo no es solamente para Cádiz, es para toda la humanidad. Y la pena es no haber tenido ninguna grabación de él, ¿no? Nada más que testimonio de hemeroteca. Bueno, flamenco, la asignatura pendiente de Andalucía, indudablemente, porque todo el mundo es de oído, pero nadie es de conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Y además, todos pensábamos, los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Todos pensábamos que con el advenimiento de la democracia esto iba a cambiar. Y la verdad es que yo personalmente pienso que mi gozo en un pozo. ¿Por qué? Porque el flamenco necesitaba ayuda, evidentemente, pero no convertir a los artistas en funcionarios subvencionados, estar agarrados de la subvención. Hay un error de partida grandísimo. ¿Por qué? Porque para ser funcionario hay que opositar. Y el tema del flamenco, cuando se dan las subvenciones, no se puede caer en el neoabsolutismo
ni en el nepotismo. Es decir, no se le puede dar las subvenciones siempre lo mismo. Y no olvidar algo que me parece prioritario en este asunto. Y es que si tú quieres avanzar y apostar por la vanguardia, apostar por la provocación, e incluso como se ha hecho con dinero público, apostar por el feminismo radical para que impere sobre toda la historia del flamenco, no puedes olvidar algo que es fundamental. Si quieres inventar, no pierdas la memoria. Y la memoria está en la tradición. Nadie nace sabiendo. Yo, por ejemplo, estoy aquí acompañado de mi amigo Ricardo Miño. La generación actual de la guitarra, por mucho que quiera avanzar, siempre tiene que tener una consideración. Y es que tiene no que echarle un guiño, sino que echarle una gran mirada a los que le precedieron. Luego que estaba hablando, Manuel, de dos cosas muy importantes. La guitarra desde las 4 cuerdas evolucionó, después la quinta, después la sexta, le dio ya la amplitud armónica que necesitaba, y después de ser un run run detrás del cantador, empezó ya a distanciarse y decir, bueno, aquí estamos nosotros los guitarristas, vamos a llevarnos bien, ya empezaban las entonaciones, empezaban a gustarse, y ahí es donde empieza el verdadero idilio, ¿no?, entre lo que es la guitarra flamenca y lo que es el cantador, ¿no? Hombre, la guitarra es una herramienta imprescindible hoy en día en el flamenco en toda su faceta. Ahora bien, tampoco podemos olvidar que cuando la guitarra está en el apartado del acompañamiento al cante, la guitarra no es la protagonista. El protagonista es el cante. Cuando la guitarra está supeditada al baile, el protagonista es el baile. Quiero decir con esto que hay que tener muy en cuenta cómo equilibrar la fuerza. ¿Por qué? Porque no es que vayas a situarte en primera línea, no, es que puedes llegar a ser el ridículo ante los entendidos, ¿sabes? Lo bueno es que es la ortodoxia del flamenco. Usted siempre está hablando de que no debemos desviarnos de las raíces, que todo lo demás, esas láteres, son cosas modernas, pero que no tienen nada que ver con el flamenco. Hace un análisis, no digo crítica, es un análisis y diferencia lo que es el trigo de la paja, ¿no? Yo no digo que no haya que desviarse, yo lo digo de otra manera, yo voy a volver a la oración por pasiva. Yo lo que creo es que hay que utilizar la ortodoxia para seguir avanzando. Ahora, ¿qué es la ortodoxia? Pues la ortodoxia es el clasicismo. ¿Y qué es el clasicismo? Hacer las cosas como son debidas, aquello que hemos aprendido de los que nos precedieron, ¿no? Ahora, ¿nos quedamos ahí? No, porque entonces haríamos de un género que es una música culta, una momificación. Lo dejaríamos tan calcificado que no podríamos avanzar. Ahora, ¿todos los avances son buenos? Pues no. Porque el hecho de admitir que todos los avances son buenos, eso que el juez es el tiempo el que lo va a tomar esa decisión, nos ha llevado a que ahora todo vale. Y no todo vale. Hoy en día se está vendiendo como flamenco lo que no es. ¿Por qué? Porque no responde a los patrones del flamenco. Y diré más. Hombre, que Ricardo está casado con una de las grandes bailadoras de la historia de Sevilla, con Pepa Monte. Hoy en día, él me corregirá, se han perdido los patrones del baile. Si tú antes hacías una salida, la falseta, la escobilla, el cierre, hoy en día un baile tan tradicional y tan clásico, tan nuestro como son el baile por alegría, donde se resume tantos cánones de lo que es la historia del baile, hoy en día no llegamos a esas consideraciones. ¿Por qué? Pues se están perdiendo los preceptos. Tenemos en la actualidad, a nivel mundial, figuras del mundo de la canción que se están vendiendo como flamenco. Y no es que nos hagan daño, no, pero sí le hacen daño al término, al concepto flamenco, porque se está deteriorando tanto que, como decía Alfonso Guerra, no nos va a conocer ni la madre que nos parió. En una entrevista que le hace, sí. Yo no sé si lo que está pasando ahora, porque el tiempo es el que lo va a decir, y ya lo está diciendo, ¿no? El tiempo. O sea, ahora mismo yo pienso de que hay gente, público, ¿no?, para todos los estilos estos nuevos que están surgiendo, ¿no? No sé cómo crean aficiones, ¿no? Porque yo me parece a mí que lo deberían de catalogar y darlo como otra cosa diferente al flamenco, ¿no? Porque si una persona va al teatro, a un festival de flamenco,
y le meten una obra de teatro, pues esa persona no sale descontenta, incluso hasta te lo preguntan, no, oye usted, que yo no he venido aquí a ver una obra de teatro, que yo he venido aquí a ver un flamenco hondo, ¿no? Y entonces pues... Esto está pasando, perdona que te diga, esto está pasando en las distintas ediciones de la Bienal. Que hay gente que protesta. Lo que ocurre es que esa gente es la minoría. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta el jamón. Hoy en día gusta más la mortadela. Por eso hay tanto colesterol. Claro. Sí, bueno, es un análisis simple, pero que... Lo digo de manera metafórica. Sí, quiere decir que lo malo abunda, le gustan a la gente y lo consumen. Porque el concepto que nosotros, desde el punto de vista periodístico, de la crítica, el concepto que se puede tener desde el punto de vista artístico, aquellos hombres y mujeres, ojo, cuidado, que han entregado su vida y su piel por la dignificación de este arte. Nos vayamos ahora a tirar por la borda. Se ha pasado mucho, hombre. Más hambre todavía. Sí. Más hambre todavía. Y cuando esto no estaba bien mirado, Efectivamente. Vamos, te lo digo en mi carne, que yo salía de mi casa con 13 años para tocar al Teatro de San Fernando con Pepe Marchena y decirle, ¿dónde vais? Y yo con mi guitarrita ya buscándome la vida, ¿no? Porque era una mezcla entre necesidad y arte, con mucha vocación y mucho corazón, por supuesto, ¿no? Pero que tampoco un niño con 13 años, que yo viajaba con un permiso patente en mi bolsillo, Porque me cogía la Guardia Civil, es que me decía, ¿este qué? Cuando al bailado se le llamaba mariquita. Claro, y a las mujeres, pues, y a las mujeres que te vean más. De vida fácil, ¿no? Cuando precisamente estamos perdiendo ahí esa generación que estamos cometiendo un delito moral contra nuestra propia historia, pero también, coño, contra la historia del flamenco. Parece que esto se ha inventado hace 4 días. A mí me interesa muchísimo, desde este punto de vista que estamos abordando, me interesa muchísimo aquellos artistas del cante, el toco y baile, que son conscientes de los que hacen en el escenario, pero también son responsables de aquello que han heredado de las generaciones que les precedieron. Son los artistas que más me interesan, pero la vida flamenca se va consumiendo a través de ciclos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos el baile desde el punto de vista técnico como no ha existido nunca. Otra cosa es la capacidad de transmisión. Vamos a dejarlo a un lado para otro debate. Pero también tenemos desde el punto de vista cantado una serie de jóvenes que son para quitarse el sombrero, Cuidado con estos jóvenes. Y son los que están reclamando la atención de los aficionados. Porque en la base de todo esto están las peñas flamencas. Las peñas flamencas no podemos suprimirlas ahora cogiendo desde las subvenciones. Te quito la mitad de la subvención que te di el año pasado y ahora se la doy a Pepe Antonio Juan para la producción de un espectáculo, que a lo mejor al espectáculo que se produce para llevarlo por 60.000 euros de producción para llevarlo a Alemania. El flamenco no tenemos nosotros que pagarlo para que vaya a Alemania, lo tendrán que pagar los alemanes. Y si se lleva a Inglaterra, que lo paguen los ingleses. Y si se llevan a Francia, como toda la vida de Dios, que lo paguen los franceses. Ahora, que nosotros paguemos llevar el flamenco, no. Si el artista siempre se ha vendido en los tiempos de los bolos y de la gira, se ha vendido el artista y su arte. Ahora, si usted no vale, usted no llena. Fíjate, tenemos ahora mismo, perdón que interrumpa, Manuel, se nos ha ido a Salvador Tábora cuando iba al sur de Francia, Nîmes, Gloire-de-Roi, Mont-de-Marsan, pues eso estaba todo vendido 3 o 4 meses antes de llegar, quiere decir que era comprado. O sea, hay una cosa que no tiene que ser importado o exportado, tiene que ser comprado, ¿no? Pero ¿cómo ha ido al extranjero, no? Desde la Argentina, la argentinita, doña Pilar López, Montoya, Carmen Amaya, que ha sido la artista de mayor proyección internacional desde el punto de vista dancístico que hemos tenido. Antonio y Rosario, un Paco de Lucía, un Manolo Sanlúcar, Manuela Vargas, una Merche Merardo, una Cristina Hoyo, que casi todos los montajes de Cristina Hoyo, que está publicado en mi biografía, son estrenados en Francia. Quiero decir con esto que el flamenco se vende por sí mismo. Ahora bien, si llegamos ahora a una generación que la queremos darle una proyección internacional, mire usted, pero no con mis impuestos. Eso dedíquenlo ustedes a investigación. Dedíquenlo ustedes a llevar el flamenco a los colegios, a los institutos. ¿Para qué? Para que tengan conciencia clara de lo que es este hecho diferencial de la cultura andaluza.
¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué significa Pastora en el cante? Pastora, Hay una conferencia suya dedicada a Pastora. Sí, Pastora es lo más. Yo creo que en Pastora se simboliza todo lo que hoy en día se quiere defender de manera diletante y burda, se simboliza en Pastora. Y si yo tuviera que coger entre hombres y mujeres una sola persona, que en la que se reúne todas las cualidades, no ya desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de luchar en contra de situarse no como víctima, sino como heroína, de entregarlo todo, por lo que creía, por lo que sentía y por lo que padecía. Pastora María Pamplonía de los Peines. Y modernista al mismo Y tiempo. modernista, vanguardista. Con ese lunar que tiene ese grito lindo junto a la boca, es una ranchera. La grabó ya en qué año, pues, en los años 20. Y además la afinación, la velocidad de voz. Cuando se dice, es que en el tiempo nada más que el flamenco era machista. Esta es la tontería que se están inventando hoy en día para trincar subvenciones. El cuento de Chino. Con Pastora había también mujeres en todos los órdenes de flamenco que eran de muchísimo cuidado. Ahora, ella ensombreció a todo el mundo. Y ensombreció incluso, esto en su tiempo, un don Antonio Chacón, un Manuel Torres, un Pepe Marchena, un Manolo Caracol, un Manuel Vallejo. Era la admiración de todo el mundo. Ayer, Manuel, estuvimos nosotros con la suerte de contar con Jesús Gavira. Jesús Gavira, el magnífico escultor de Mairena del Alcor. Vino también Chano, su hermano, estuvo Barroco también, que es uno de los magníficos directores de escena de ópera de Italia, estuvo con nosotros aquí. Y él es el que hizo el museo, el panteón del mausoleo de Antonio Mairena. Y don Manuel Martín, además, es el director de la... Fui director de la Fundación, en unos años yo creo que muy productivo para la Fundación Antonio Mairena. Háblanos un poco de esa época, don Manuel. Bueno, pues cuando se crea la Fundación Antonio Mairena, que es a raíz de su muerte, muere en septiembre de 1983, que por cierto es nombrado a título póstumo como el primer hijo predilecto de Andalucía, pues resulta que se considera al crear la Fundación Antonio Mairena para que su legado no caiga en el anonimato, que evidentemente no lo iba a caer. Y bueno, pues a partir de ahí pues se van haciendo nombramientos en la Fundación Antonio Mairena de sus amigos, de los artistas que también colaboraron con él para que se estableciera la estética que Antonio Mairena propugnaba. Pero más que la estética de Antonio Mairena lo que hay que hacer es estudiar a Antonio Mairena en sí mismo, ¿no? Un cantador como Antonio Mairena no nace todos los días como las margaritas. Claro, Antonio Mairena tenía también un concepto de qué es lo que había que hacer con el flamenco, hasta dónde había que llevarlo. Que yo quiero pensar que todos los grandes maestros lo han tenido en su mente. Pero claro, no podemos nunca entrar en la comparación. ¿Por qué? Porque cada gran maestro de la historia del flamenco, ya he citado yo aquí bastantes nombres, hay que situarlo en el contexto de la época que le tocó vivir. No es lo mismo ahora llevar el flamenco a las más altas cumbres en el siglo XXI que hacerlo a partir de los años del Ecuador de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Por qué? Porque las condiciones socioambientales son distintas, las condiciones políticas, todo es distinto. Los tiempos